Bienvenidos a WIOS. Este es nuestro cuarto video donde iniciaremos con todo lo que viene siendo la instalación, conociendo sobre Visual Studio Code y sobre Python, que es nuestro lenguaje. Para descargar inicialmente Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es buscar en nuestro navegador Visual Studio Code. ¿Listo? Identificaremos la opción que contenga el logo y que sea el sitio oficial. Normalmente tiende a ser la primera opción, pero pues no quiere decir que sea siempre la primera opción. Entonces, aquí en Visual Studio Code vamos a seleccionar esta opción que podemos observar que es el sitio oficial porque dice code.visualstudio.com. Tiene su logo, es la primera opción, vamos a ingresar ahí o pues trataré de dejarles acá el link de descarga para que puedan ir directamente a su página oficial. Allí lo que vamos a observar es esta página web. Normalmente el cuerpo puede cambiar, el cuerpo de la página web, pero en su encabezado siempre vamos a observar en la parte superior derecha esta opción que dice Download. Vamos a oprimir esa opción. Allí nos va a aparecer la siguiente distribución donde vamos a observar pues los sistemas operativos en los que puede funcionar, las arquitecturas o archivos que se pueden descargar dependiendo del sistema operativo a utilizar. Y una vez seleccionemos nuestro sistema operativo, que en mi caso es Windows, pues procedemos a hacer la descarga del ejecutable. Una vez ejecutemos el archivo, nos va a aparecer este acuerdo de licencia. Hay que destacar que Visual Studio Code es un programa creado y diseñado por Microsoft. La licencia a la que vamos a acceder es una licencia open source. ¿Listo? No va a tener ninguna limitante, no necesitamos pagar nada para que funcione completamente Visual Studio Code, porque pues como ya he dicho es open source, es totalmente abierto, es de código libre. Entonces lo podemos utilizar sin ninguna novedad. Le damos a aceptar y siguiente. Posterior a eso nos va a aparecer la carpeta destino donde se va a guardar nuestro archivo ejecutable y posterior a ello se abrirá otra carpeta. Después de que le demos siguiente se abrirá esta carpeta donde aparecerá para hacer la selección de la carpeta de inicio. Esa carpeta la podemos colocar donde nosotros deseemos. Va a ser la carpeta por default de nuestro Visual Studio Code para cuando nosotros creemos nuestros archivos y demás se van a guardar en esa carpeta por defecto. Pero si queremos guardarlo en otro lado, lo podemos hacer a medida que vamos creando los proyectos. No necesariamente necesitamos crearla, así que si no queremos crear una carpeta inicial, pues le podemos dar acá no crear. Posterior a ello le damos siguiente. Acá nos va a aparecer un instalador o bueno, el instalador, la última parte de la instalación y es para las tareas adicionales. Acá vamos a seleccionar las tareas adicionales que queremos, como por ejemplo crear un icono en el escritorio. Eso lo que nos va a hacer es crear un acceso directo a nuestro ejecutable. Esto si lo queremos pues lo dejamos, si no lo quitamos. Y aquí lo que nos va a permitir estas opciones es integrar a Visual Studio Code dentro de nuestro sistema operativo como un archivo, como un programa para explorador de archivos. Lo que nos va a permitir abrir archivos directamente con Visual Studio Code sin necesidad de abrir el Visual Studio. ¿Qué pasa? Si no lo hacemos, pues tendremos que entrar primero a la aplicación, luego entrar al archivo, luego abrir, buscar el archivo y así sucesivamente. Con estas opciones habilitadas nos va a permitir sencillamente posarnos sobre el archivo, seleccionar clic izquierdo y, perdón, derecho o principal y pues ejecutarlo o abrirlo con Visual Studio Code directamente, ya que va a estar integrado directamente en nuestro sistema operativo. Seguido de ello nos va a aparecer una ventana de instalación. Esta ventana de instalación es esta ventana donde nos va a arrojar todas las características y detalles del archivo a instalar. Que si dónde va a estar nuestro archivo destino, dónde va a estar nuestra carpeta por
default, donde o si se va a crear un icono en el escritorio, si se van a agregar las acciones para nuestro sistema operativo o no, y así sucesivamente. Si estamos de acuerdo con ello, le damos a instalar, si no, pues nos devolvemos y seleccionamos o deseleccionamos lo que queremos quitar. Una vez le demos instalar, nos va a aparecer esta ventana donde pues va a aparecer la instalación. Una vez termine la instalación, nos va a aparecer esta ventana de completado. Esta ventana de completado, una vez nos aparezca, nos va a dar la opción de ejecutar de una vez Visual Studio Code. Si lo seleccionamos, sencillamente no va a hacer nada. Cuando le demos finalizar, dependiendo de que hayamos seleccionado, pues habremos terminado de instalar el programa. Pero, ¿qué es Visual Studio Code? Porque pues listo, ya lo descargamos, listo, sabemos que lo vamos a usar, pero ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, Visual Studio Code es nada más y nada menos que un editor de código fuente. Como ya lo había mencionado anteriormente, está desarrollado por Microsoft. ¿Qué quiere decir que es un editor? No es un lenguaje de programación, o sea, no necesitamos bases para utilizar Visual Studio. No necesitamos una sintaxis específica para que Visual Studio funcione. No es tampoco un compilador. Visual Studio Code no va a compilar, no va a ejecutar programas. Él solamente nos va a permitir programar en este editor, crear los programas, pero no los va a ejecutar. Es más bien una herramienta para programar fácil y rápido. Es una herramienta porque nos va a brindar varias ventajas, como por ejemplo la depuración, identificar errores de sintaxis, descargar diferentes librerías. O sea, las principales características es que, aparte que es gratuito, es multiplataforma porque funciona para Windows, Linux y Mac, perdón, o iOS. Aparte de eso, como no es un programa, como no es el que se encarga de ejecutar, no es un compilador, él es muy ligero, ¿vale? Como es ligero, a diferencia de otros editores o a diferencia de un compilador, al ser tan ligero, pues también tiende a ocupar poco espacio, ya que como lo estaba mencionando, él no guarda los archivos como tal dentro de su base, él los crea, los exporta y quien los ejecuta viene siendo nuestra computadora. Soporta varios lenguajes porque soporta Python, Java, JavaScript, CSS, HTML, bueno. ¿Y por qué lo soporta? Lo soporta porque también tiene otra herramienta y es que nos permite descargar extensiones, ¿vale? Nos permite descargar funciones, plugins, bueno, diferentes cosas. Aquí vamos a observar, esto es Visual Studio Code. Tiene la capacidad, o sea, nos va a permitir, en esta ventana nos va a permitir explorar y navegar dentro de todas nuestras carpetas y archivos, nos va a permitir hacer una búsqueda tanto dentro del archivo como fuera del archivo, nos va a permitir tener un control de navegación, sobre todo cuando se hacen de pronto flujos de trabajo, nos va a permitir hacer o depurar, que era una de las herramientas que había mencionado, nos permite ejecutar y depurar, pero la ejecución no la hace dentro de Visual Studio Code, más bien la hace dentro de nuestro sistema operativo. Y pues acá también nos va a permitir descargar extensiones, diferentes extensiones. Acá pues poseía, acá pues nos va a aparecer diferentes creadores, ¿vale? Diferentes desarrolladores que publicaron sus extensiones y nosotros vamos a poder seleccionar cualquiera, la que queramos, y allí podemos ver la documentación, las licencias, las características, los detalles, bueno, y naturalmente la podremos instalar, ¿vale? Nos va a permitir ejecutar programas sin salir del editor, nos va a permitir tener un control de versiones gracias a que podemos conectarlo directamente con GitHub mediante el zip.
Bueno, en sí tiene muchas ventajas, a medida que lo vamos explorando lo vamos observando. Visual Studio Code es un editor, así como lo es Block de Notas, como lo podemos observar acá. Block de Notas también es un editor, pero acá es donde entra la gran diferencia. Mientras que Visual Studio Code nos va a resaltar acá este print, las comillas, le va a dar colores y demás para identificar que son funciones, que son variables y X. Bloc de notas no. Bloc de notas lo pone todo en un archivo plano, sencillo. Cuando le doy guardar como, si le doy guardar o por primera vez nos va a arrojar un txt que es un punto text o un punto text. Pero si damos guardar como y en mi guardar como le escribo hola, acá podemos ver que por defecto está el punto text, pero si le doy hola y le pongo el punto py, en este caso que es para Python, pues naturalmente me lo va a guardar como un archivo que se debe ejecutar en Python. ¿Listo? ¿Eso quiere decir que el bloc de notas también es un editor? Sí, efectivamente también es un editor. Un ejemplo de eso así supremamente rápido puede ser, ejemplo, este Hola Mundo. El Hola Mundo es un rito de iniciación para todo programador, así que no lo olviden. Yo le doy acá guardar como, por ejemplo, en este caso, y le doy .html y le doy guardar. Si yo vengo acá a explorar mis archivos y hablo este hola, mire, ya había guardado el hola como .py, mírenlo, acá, hola mundo, ¿listo? Entonces acá podemos observar que puedo crear código desde el bloc de notas y me va a funcionar, se va a ejecutar. Pero como se los estaba mencionando, observen que no me va a permitir a mí, pues, tener una sintaxis diferente a Visual Studio Code. ¿Listo? Acá pues podemos observar adicional a esto que pues anteriormente ya había guardado otro hola mundo, pero un punto py. Acá lo podemos observar. Más adelante vamos a ver más ejemplos. Por ahora quería hacer esa salvedad. Aclarado eso, vamos a pasar con Python. ¿Listo? Ya directamente con nuestro lenguaje. Entonces, ya habiendo entendido que es Visual Studio Code, vamos a pasar a instalar Python. Pero antes de instalar Python es necesario identificar qué Python vamos a descargar. ¿Por qué? Porque actualmente existe Python 2 y Python 3. ¿Cuál es la diferencia y por qué vamos a utilizar Python 3? La principal diferencia es que Python 2 fue una de las primeras versiones de Python que se lanzó como lenguaje ya estructurado. Fue lanzado más o menos para el año 2000. Desde el 2020 no cuenta con actualizaciones, no tiene soporte. Por tal motivo, a medida que va pasando el tiempo, pues se va volviendo obsoleto. Y se va volviendo obsoleto porque existe Python 3. Python 3 no es lo mismo que Python 2, porque primeramente Python 2 y Python 3, aunque son hermanos y aunque su lenguaje es Python, tienen diferencias en su sintaxis, aunque pequeñas, son considerablemente grandes, porque pues si yo trato de ejecutar un programa que fue diseñado en Python 2, lo trato de ejecutar en Python 3 me va a ignorar o incluso no me va a entender algunas sentencias porque la sintaxis no es exactamente la misma, ¿vale? Un punto y coma hace la diferencia. Adicional a eso, si yo trato de ejecutar un Python 3 dentro de Python 2, probablemente no lo va a entender no solo por la sintaxis, sino porque Python 3 cuenta
con muchas más bibliotecas, muchas más dependencias, y Python 3 actualmente sí cuenta con soporte, sí cuenta con actualización, y debido a eso, pues Python 3 lo que hace es que tiene mayor versatilidad, muchas más bibliotecas, muchas más librerías, lo que nos va a permitir hacer muchas más integraciones, porque nos va a permitir hacer análisis de datos, automatización de procesos e incluso nos va a permitir hacer integración y desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Entonces, como actualmente Python cuenta con librerías que antes no existían, Python 2 no las lee, no las reconoce y por ende no se ejecuta. Si yo tengo un programa en Python 2, que es lo que está pasando actualmente en la industria, una empresa que tiene Python 2 y quiere actualizar su programa, tiene que sí o sí migrar su sistema completamente a Python 3. Básicamente hacerlo de cero. Pero pues Python 3 tiene sus ventajas. Entendido el por qué, vamos entonces a entrar a descargar Python 3. Para ello vamos a buscar en nuestro navegador Python o Python 3. Cualquiera de las dos está bien. Lo que vamos a observar es que normalmente entre las primeras opciones va a aparecer el sitio oficial que es python.org. Allí vamos a seleccionar o ingresar a Download Python. Cuando ingresemos, automáticamente él identifica y nos muestra cuál va a ser la versión más actual. Pero si yo quiero cambiar, bien sea pues mi sistema operativo o la versión, quiero ejecutar una versión anterior o diferente a la que me está recomendando nuestro sitio web, se puede hacer, no hay problema. Lo puedo descargar desde la web o también incluso lo podría descargar desde el Store, Windows Store. En este caso lo estamos haciendo por vía web, que es un poco más general para todos. Hecho eso, nos va a aparecer una ventana de instalación. Aquí es supremamente importante que seleccionen esta opción, Add Python 3.8 a Bash. ¿Qué es el Bash? El bash es una variable de nuestro sistema operativo que le va a decir a la computadora dónde buscar y ejecutar los archivos. ¿Cómo así? Si yo ejecuto un python.py, mi computadora va a identificar que si tiene .py va a ir directamente a este programa que acabo de instalar y lo va a ejecutar dentro de ese programa. ¿Vale? Dentro de este archivo, bueno, dentro de este protocolo, bueno, programa como tal. Entonces, si yo no lo tengo activo, ¿qué me toca hacer? Ir a abrir el programa y luego abrir el archivo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema operativo no lo va a reconocer y no lo va a tener en cuenta como un gestor de archivos, ¿cierto? Entonces, este patch aparte también nos va a permitir que cuando la computadora inicie, pues también se inicie Python y funcione en segundo plano, lo que nos va a permitir que cuando nuestra computadora necesite Python, lo va a utilizar. No tengo que abrirlo yo, no tiene que pedir permisos, nada por el estilo. Le doy instalar ahora, ejecutado con permisos de administrador, por lo mismo que estaba mencionando anteriormente, porque él se va a integrar directamente con nuestro sistema operativo. Él automáticamente va a empezar a descargar todas las dependencias y librerías. Una vez termine, pues nos va a aparecer esta opción. Vamos a darle close. ¿Por qué? Porque pues, no es como visual, no nos va a arrojar directamente o no nos va a abrir el programa. Y una vez hecho eso, bueno, pues va a quedar finalizado. Una vez finalice, ya vamos a tener Visual Studio Code y Python 3. ¿Para qué? Para poder empezar a programar. Lo que vamos a hacer es abrir, vamos a poner py --version y nos va a arrojar cuál es la versión. Acá pues estamos observando que dice Python y la versión que hemos descargado. Una vez hecho eso, otra cosa que podemos validar es
pues las dependencias que tengamos. Para ello pues vamos a dar este comando pip --version, nos va a mostrar el gestor activo, perdón, y pues acá vamos a observar en donde se está guardando. Bueno, acá me está botando un error de direccionamiento porque ya me acordé que yo lo cambié de lugar. Entonces pues acá en sí usted lo que les debe aparecer es el directorio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues en mi caso es diferente, pero acá les va a aparecer es el gestor de sus librerías. Y bueno, para abrir Python solamente tengo que poner py. Hoy acá me está diciendo que pues estoy abriendo Python, la versión 3.13.7. Acá pues me está dando la información como tal de la actualización de esa versión, el sistema operativo. Acá pues ya nos va a aparecer unas opciones que pues si yo oprimo o selecciono o bueno, digito esas opciones pues me va a aparecer la información. Y aquí ya nos va a aparecer, como podemos ver, estas tres. Esto lo que nos significa o lo que nos quiere decir es que ya estamos dentro de Python. Para validar si ya estamos dentro de Python, lo que voy a hacer es pues hacer un comando sencillo. Vamos a escribir un hola mundo. Se me olvidó escribir. Le doy enter y ¿qué tengo que tener por respuesta? El hola mundo, como lo observamos. Si lo escribiera mal, me va a decir, hey, mira, aquí me estás generando un error en hola. Naturalmente el error, pues principalmente, como lo dice acá, es invalid sintaxis o sintaxis inválida, que quiere decir que está mal escrito. ¿Listo? Aquí pues podemos salirnos y ya hemos salido de Python. Como les he mencionado, aquí pues podemos crear nuestro código y desarrollarlo directamente de nuestro blog de notas. Yo posteriormente ya había hecho esto y podemos observar que tengo acá guardado nuestro hola mundo. Cuando yo lo ejecute, vamos a observar que va a aparecer un hola mundo. Ahí lo podemos ver. Aparece en un corto tiempo y esto se debe principalmente a que no existe un retardo en mi orden. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí porque pues la idea tampoco es saturarnos. Lo ideal es entenderlo. Por ahora podemos observar que bloc de notas también sirve como un editor de código y digo que también funciona como un editor de código porque si yo oprimo clic derecho y le doy a abrir con, miren, acá me va a aparecer Python, me va a aparecer Visual Studio Code o me va a decir o me va a permitir elegir otra aplicación. A eso es a lo que me refería con el patch. El patch nos va a permitir o nos da la opción de integrar estas dos opciones dentro del sistema operativo. Y de esa forma, pues no tengo que ir a abrir directamente el programa para después abrir el archivo. Pero bueno, continuando, si yo le doy a elegir otra opción y busco acá mi bloc de notas y le doy aceptar, él lo va a abrir sin ningún problema. Lo puedo incluso modificar. ¿Cierto? Doy guardar, cierro, normal, ya está guardado, ejecuto mi programa. Hola, Yesid Sánchez. Sé que aparece por muy corto tiempo, pero ahí podemos observar que decía Yesid Sánchez. Listo. Ahí como podemos observar,
lo modificamos en dónde, en nuestro bloc de notas. Listo. Vamos a dar no guardar. Ahora bien, aquí vamos a empezar jalando nuestro archivo y lo vamos a poner aquí. Vamos a dar open. Listo. Entonces, aquí podemos observar lo que les estaba mencionando anteriormente. Vemos que él me resalta el texto en un color, los signos en otro y las funciones en otro. Si yo escribo algo que no va, ahí ya está guardándolo, y lo ejecuto, acá se abre una terminal porque naturalmente lo estamos ejecutando por terminal. Y aquí vamos a observar que nos dice que hay un error. ¿Cuál es el error? En la línea 3. Justamente acá podemos observar cómo me resalta el error. Incluso me aparece con un simbolito que me ayuda o me permite pues identificar cuál puede ser. Acá me dice que puedo ignorarlo, acá me dice que puedo primeramente definir la variable. Bueno, acá también me permite pues analizarla, pero pues si yo la modifico, acá mire, por ejemplo, vamos a observar que también nos ayuda generando, esto es lo que les estaba mencionando anteriormente, este de acá es una herramienta que nos da el editor de código que nos permite o nos ayuda a reescribir el código rápidamente sin tener que estar acordándonos de todo. Por ejemplo, en este tipo de casos que es muy largo y que tiene diferencias. Entonces, pues, nos va a ayudar. Le damos doble clic. Ahí ya quedó corregido. Nos sigue botando acá el error. Corrijo el error, ya sabiendo cuál es el error. Y listo. Acá ya observamos que dice no problems. Si yo le doy print, aparte, estoy diciendo, hey, mira, acá hay un problema. Inicialmente no se trata de un problema, sino una alerta, como, hey, pendiente porque acá estás haciendo algo. Pero pues como no, pues acá pues como lo estaba mencionando, mire, acá me aparece el hola. Vamos a ejecutarlo. Ejecuta y acá podemos observar, hola, soy Jessy, hola. Listo. Eso es todo por ahora, lo vamos a dejar hasta ahí. Ya
Esta es la instalación. De aquí en adelante ya va a ser solo lenguaje, solo Python. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, estaremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias por todo.